En la tranquila ciudad de Waller, Texas, un 20 de marzo del 2012, una tragedia que nadie esperaba destrozó a una familia y puso en alerta a toda una comunidad. Trey Eric Sessler, un joven de 22 años, youtuber y apasionado del anime, asesinó a sus padres y a su hermano mayor en lo que parecía un acto sin sentido, o quizá no tanto. Pero lo que salió a la luz es una historia de obsesiones, de planes macabros y un desenlace que pudo ser aún más devastador. Antes de empezar, te invito a que te suscribas y me dejes algún comentario. También no olvides darle like al video y compartirlo. Gracias. Trey Eric Sessler nació el 3 de agosto de 1989 en la pequeña ciudad de Waller, Texas. Un joven aparentemente común, con una vida bastante tranquila, en el seno de una familia estable, conformada por sus padres Rhonda y Lawton, y su hermano mayor Mark. Sin embargo, bajo esta fachada de normalidad, se escondía un adolescente que buscaba su lugar en el mundo a través de un medio que, en ese entonces, comenzaba a transformar la cultura: YouTube. Trey encontró en YouTube un escape, una ventana para expresar sus gustos y sus inquietudes. Bajo el alias de Mr. Anime, lanzó un canal dedicado a reseñas y comentarios sobre series de anime, un fenómeno cultural que había capturado la atención de miles de jóvenes en todo el mundo. Además, tenía otro canal llamado Lynn's Cap Productions, donde subía sketches y pequeños videos humorísticos. Pero detrás del joven entusiasta del anime y creador de contenido se asomaban señales bastante inquietantes. En alguno de sus videos, Trey mostraba armas de fuego y expresaba un interés particular por temas bastante violentos, algo que para muchos pasó completamente desapercibido o fue atribuido a una búsqueda de identidad adolescente. Sin embargo, esto marcaría una pauta importante en lo que era su conducta. En diciembre del 2011, menos de 3 meses antes de los trágicos hechos, Trey subió un video bastante diferente. En él, con un semblante serio y con una voz cansada, confesaba a sus seguidores que le habían diagnosticado un neumotórax, una condición en la que el aire se acumula en el pecho, dificultando la respiración. Este problema de salud pudo haber tenido un impacto directo en su estabilidad emocional, agravando sentimientos de vulnerabilidad y, sobre todo, de aislamiento. Esta combinación, un joven con problemas de salud, obsesionado con el anime y sobre todo con la violencia y con acceso a armas de fuego, creó una tormenta perfecta que no tardaría en desatarse. Lo que muy pocos sospechan era que Trey Eric Sessler estaba obsesionado con un tipo de violencia mucho más extrema. En la privacidad de su habitación y a través de su computadora, estudiaba con detenimiento casos de asesinatos en masa y tiroteos escolares que habían sacudido a Estados Unidos y al mundo entero. Entre sus obsesiones más notorias se encontraba la masacre de la preparatoria Columbine, ocurrida en 1999, y el tiroteo en Virginia Tech en 2007. Estas tragedias, que quedaron grabadas en la memoria colectiva como símbolos de violencia escolar, fueron para Sessler objetivo de investigación y de análisis. En su computadora personal, los investigadores encontraron una lista que él mismo había elaborado. Esta lista contenía al menos 8 asesinos en serie y asesinos en masa, a quienes Sessler evaluaba y calificaba, demostrando una preocupación y fascinación que rozaba lo patológico. Además, Sessler confesó haber cometido actos violentos menores en el pasado, mató animales y realizó disparos cerca de escuelas durante la noche. Pequeños actos de agresión que, según expertos en criminología, son conductas que suelen escalar cuando no se detectan o no se interviene a tiempo. Los investigadores calificaron su caso como un ejemplo clásico de cómo alguien que empieza con delitos menores puede escalar hasta cometer actos impensables. La advertencia sobre señales de alerta ignoradas resulta aún más evidente que nunca. El 19 de marzo del 2012, un día antes del terrible desenlace, vecinos del barrio escucharon disparos provenientes de la casa familiar de los Sessler. La policía respondió rápidamente y acudió de inmediato al domicilio, pero al llegar no encontraron nada fuera de lo común. No había indicios visibles de peligro y el incidente fue desestimado. Sin embargo, esa misma noche, Trey ya había comenzado a ejecutar un plan que cambiaría para siempre la vida de muchas personas. En su mente, el escenario se estaba preparando para un acto que había estudiado durante años.
El 20 de marzo del 2012, poco antes de la 1 de la tarde, Rhonda Sessler, la madre, llevó a Trey al garage para mostrarle una abolladura reciente en su auto, un daño causado por una persona ajena. Para ella era un momento cotidiano, pero para Trey fue el instante final de su madre. Rhonda no podía imaginar que aquel acto simple y familiar sería el preámbulo de una tragedia indescriptible. En ese mismo instante, Trey Eric Sessler sacó un rifle calibre 22 y disparó a quemarropa 4 veces contra su madre. Rhonda Sessler cayó muerta casi al instante, sin tiempo para comprender lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, en la casa, Lawton Sessler, su padre, dormía profundamente, ajeno al horror que se desataba a su alrededor. Trey regresó al interior y disparó contra su hermano mayor, Mark. Aunque herido, Mark logró refugiarse en el baño y encerrarse para intentar sobrevivir, pero el terror aún no había terminado. Trey derribó la puerta del baño y con una pistola ejecutó a su hermano herido. El sonido de la puerta al romperse y los últimos disparos resonaron en toda la casa, marcando el fin de la vida de Mark Sessler. En ese momento, Lawton Sessler se despertó por el ruido. Intentó reaccionar, pero Trey le disparó 2 veces. Sin embargo, no satisfecho, sacó un rifle AR-15 para disparar al cuerpo de su madre al menos 2 veces más y dar el tiro final a su hermano en la cabeza. Y así, en cuestión de minutos, una familia fue exterminada dentro de su propio hogar, víctima de un acto de violencia premeditada y sin sentido aparente. Cuando los oficiales de policía llegaron a la casa familiar de los Sessler, lo que encontraron fue una escena que ninguno olvidaría fácilmente. Más que una vivienda, parecía un campo de batalla, una auténtica zona de guerra. Las paredes estaban cubiertas con frases escritas a mano, garabateadas con desesperación y remordimiento, y entre ellas se leían mensajes contradictorios y bastante desgarradores. Por ejemplo, amo a mi papá, mi mamá y mi hermano. Dios, perdóname porque no puedo perdonarme a mí mismo. Este tipo de mensajes revelan una mente en profundo conflicto, una mente dividida entre el amor y la culpa, la rabia y la desesperación. Expertos forenses y psicológicos que estudiaron el caso comentaron que estos textos eran indicios claros de un trastorno emocional severo y un estado mental altamente perturbado. Pero la destrucción no se limitó a las paredes y los muebles. Trey también asesinó a todas las mascotas de la familia, un acto que muchos interpretaron como una manifestación de su dolor y de su rabia interna. La violencia se extendió no solo a sus familiares humanos, sino también a los seres más inocentes. Tras perpetrar el tiroteo en su hogar, Trey no terminó su plan. Cargó su Ford Mustang negro del 2010 con un rifle carabina Hi-Point modelo 995 y más de 100 municiones, listo para llevar a cabo un ataque mucho mayor. La preparatoria Waller, la misma escuela de la que se había graduado. El joven condujo hasta el estacionamiento de la preparatoria, un lugar que simboliza su pasado y que ahora se convertiría en el escenario de una posible masacre. Se sentó dentro de su auto, rodeado por el silencio y la tensión, mientras contemplaba lo que estaba a punto de hacer. Pero algo cambió. En ese momento de reflexión, el plan que había ensayado en su mente durante tanto tiempo se volvió demasiado real, demasiado aterrador. Así que en un acto de inesperada lucidez, o quizá de miedo, decidió abandonar su propósito. En lugar de avanzar con el tiroteo escolar, condujo hasta la casa de un amigo cercano en Magnolia, Texas, donde pasó la noche. Ese abandono del plan no salvó a su familia, pero evitó una tragedia aún mayor. La policía, alertada por familiares preocupados que no tenían noticias de los Sessler, acudió a la casa familiar a la 1 p.m. del 20 de marzo. Al ingresar, descubrieron los cuerpos de Rhonda, Lawton y Mark Sessler, víctimas del tiroteo. Inmediatamente se emitió una orden de arresto contra Trey Eric Sessler, quien fue localizado y detenido en la casa de su amigo a las 9:30 de la noche. Ese mismo día, el joven fue puesto bajo custodia. Durante los interrogatorios, Sessler explicó que mató a su familia porque eran los primeros objetivos humanos inmediatos a su vista.
Negó que su motivo principal fuera evitar la vergüenza por el tiroteo planeado en la escuela, afirmando que esa narrativa era completamente inexacta. Confesó que se retractó del plan de la preparatoria porque la situación se volvió demasiado real para él, un momento en que la fantasía se desvaneció y la crudeza de sus actos lo alcanzó finalmente. Tras su arresto, Trey intentó comunicarse con algunos familiares para pedir disculpas, un gesto que reveló un atisbo de remordimiento o quizá una confusión interna. Su primo, el Dr. Robin Warner, declaró públicamente que nadie en la familia estaba al tanto de las obsesiones de Trey, ni siquiera de sus actividades en línea que lo habían llevado a estos actos. La comunidad de Waller quedó profundamente consternada. La casa que había sido el corazón de una familia feliz ahora era sinónimo de una tragedia que marcaría la ciudad para siempre. Muchos habitantes esperaban que Trey fuera condenado a la pena de muerte por la gravedad de sus crímenes. Sin embargo, el 2 de agosto del 2012, Sessler fue declarado culpable y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hoy, Trey Sessler cumple su condena en una prisión de Texas, mientras la memoria de su familia vive en quienes la conocieron y en una comunidad que aprendió a vivir con el recuerdo de un día que nunca debió ocurrir. El caso de Trey Sessler abre una ventana hacia la complejidad de la mente humana y los riesgos de la obsesión con la violencia y los asesinos en masa. ¿Cómo pudo alguien aparentemente normal planear y ejecutar un acto tan brutal? Las señales tal vez estaban ahí: delitos menores que escalaron, obsesiones peligrosas y una mente atrapada en la oscuridad. La historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la detección temprana, la salud mental y el impacto de las influencias mediáticas. Hoy, Trey Eric Sessler cumple su condena en una prisión de Texas, pagando el precio por una tragedia que dejó una familia destrozada y una comunidad marcada para siempre. Esta historia no solo es sobre un crimen, sino sobre la compleja línea entre la violencia y la desesperación, y sobre la necesidad de prestar atención a quienes gritan en silencio. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y darme un like. También déjame un comentario o si quieres que hable de algún otro caso.